Bueno, una vez más, buenas tardes y las disculpas otra vez reiteradas por la situación del eh, que sábado, de que no voy a escucharlo a ustedes. Y bueno, y repito, realmente las clases invertidas tienen que ser eh, la participación fundamental es de ustedes. De todas maneras, yo más o menos le voy a dar una retroalimentación de lo que se ha visto en en esta semana, la tercera semana que estaba relacionada directamente a dentro de los paradigmas que existen, digamos, desde el punto de vista del conocimiento humano y, por supuesto como un paradigma investigativo, posiblemente el primer paradigma puramente investigativo como tal, tenemos el paradigma positivista. Paradigma del siglo XIX, eh, casi siempre se ha considerado como, como su padre a Comte, Comte que fue secretario de, de Saint-Simon. Saint-Simon es famoso en la historia de Francia y hoy día en la historia incluso del socialismo porque es uno de los padres del socialismo. Antes de Marx y antes del marxismo, porque eso es importante tenerlo en cuenta, el socialismo es anterior al marxismo. Eh, y el paradigma positivista, yo creería que lo esencial que, o lo que lo hace a lo mejor famoso es esa consideración sobre lo que se llama, entre comillas, el método científico. Método científico relacionado a las investigaciones que tienen que ver con eh, la naturaleza, la sociedad, incluso el pensamiento humano. Para ello tiene que ser el método científico. Ahora, la pregunta que uno siempre tiene que hacerse es qué cosa quiere decir, o sea, qué significa para ellos método científico. Y al respecto, yo creo lo principal que hay que, yo diría, tomar en cuenta es que cuando ellos hablan de método científico, hablan de eh, método matemático, método, digamos, de las ciencias que se han considerado como las ciencias naturales, eso que se ha puesto entre comillas ciencias duras, y yo creo que es entre comillas, como único método para analizar la sociedad humana. Eh, Al respecto, yo creo que, por supuesto, el método matemático es un método de los que se usa, solamente con una importancia muy destacada a la hora de los estudios investigativos de cualquier tipo, incluso de la sociedad. Cuando nosotros hacemos una investigación, digamos, casi siempre, que sea puramente cuantitativa, esa explicación es una explicación, eh, digamos, eh, que se van a buscar información, o sea, información numérica, eso que se puede llamar como información empírica numérica, porque hay información empírica que no necesariamente tiene que ser numérica tampoco. Y esa información numérica que se deba a tablas, que se deba a pasteles, eso es el uso, en definitiva, del método matemático. Ahora, es el único método para sobre todo, estudiar la sociedad humana, por supuesto, no puede ser el único. Y esta es la principal crítica que se le hace al positivismo, lo que se ha llamado eh, el monométodo, el monometodismo a la hora de una investigación sobre un objeto de estudio determinado. Sobre todo en ciencias sociales, porque las ciencias sociales realmente son extremadamente complejas. A las ciencias sociales no se le puede llamar como ciencias blandas, todo lo contrario, las ciencias sociales son, la sociedad humana como tal es la que más, yo diría, variables tiene para su estudio, o que más variables hay que estudiar incluso para un objeto dentro de la sociedad humana que se vaya a analizar, que se vaya a interpretar, que se vaya a hacer cualquier tipo de estudio. Por lo tanto, se van a emplear muchos métodos científicos, muchos métodos, por lo cual quiere decir que un método solo no existe. Existen diferentes métodos científicos y los métodos científicos están determinados incluso por las ciencias particulares, porque cada ciencia particular tiene sus métodos de estudio. Y yo creería que por eso mismo es que eh, el positivismo que predominó en el siglo XIX, realmente, como paradigma, en finales del siglo XIX, ya en el siglo XX, empieza a cambiar.
Por eso es que esa corriente, eh, porque evidentemente no se puede interpretar, por ejemplo, en la sociedad como si fuera un organismo humano. Un organismo humano es una cosa, la sociedad no es un organismo humano, la sociedad es un entramado de relaciones sociales, económicas, culturales, ideológicas, que no puede ser determinado por un método. Y eso fue lo que en el propio desarrollo de las investigaciones, muchos investigadores llegaron a esa cuenta. Y por supuesto criticaron de una manera a veces realmente bien fuerte, incluso desequilibrada, pensaría yo, a el positivismo como paradigma, considerando que se habían quedado limitados a la hora de investigar cualquier eh, problema social. Y yo creo que por eso mismo es que el positivismo como corriente empieza a evolucionar y evoluciona hacia eh, diferentes corrientes. Yo creería, fíjense, se los digo después de haber analizado muchas veces el tema, que todas las corrientes científicas en la actualidad, todos los paradigmas, incluido el paradigma que nació más o menos a la par del positivismo, que fue el marxismo, todos tienen una influencia del positivismo que es marcada, sobre todo a la hora de realizar una investigación, a la hora de sistematizar una investigación determinada, e incluso cuando las investigaciones son puramente cuantitativas, esas investigaciones, según el modelo de Sampieri, ¿no? Que es el que habla de ese modelo cuantitativo, cualitativo, es el que lo ha hecho, digamos, más popular, por lo menos en lengua castellana. Eh, lo cierto es que cuando se va a hacer esas investigaciones cuantitativas, el método matemático, de una u otra manera, es el que prima. Y ahí hay una influencia del positivismo que llega hasta nosotros días. Y que en el caso de Salvador ha sido realmente muy fuerte, para decirlo de alguna manera. Eh, e incluso todavía hay muchos investigadores en El Salvador, investigadores que aplican mayoritariamente el modelo positivista a la hora de realizar una investigación de tema. Pero como les decía, de todas maneras, pasó eh, entre el siglo XX, fíjense ustedes, dos guerras mundiales, la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Mexicana de 1910, unas grandes explosiones sociales y conflictos geopolíticos mundiales que no se podían explicar por términos puramente matemáticos, para decirlo de alguna manera. Quiere decir que la realidad histórica se fue por encima del paradigma positivista. Y por eso los positivistas tuvieron que, digamos, cambiar. Y si en un momento incluso habían negado, esos que habían negado incluso la filosofía, la negaron y dijeron que la filosofía no tenía sentido ninguno, porque la filosofía era especulativa y la ciencia no podía ser especulativa, era ciencia con un método científico único. Lo cierto es que hay un cambio, por eso es que nace el neopositivismo, donde de una u otra manera el neopositivismo y dentro del neopositivismo el interpretativismo como subcorriente, pero dentro de el positivismo donde un grupo importante de investigadores consideraron que sí había que interpretar o que los seres humanos, los investigadores tenían la capacidad de interpretar qué era lo que estaba ocurriendo. Y si uno lo ve, eso lo va a ver en que, como paradigma, imagínense ustedes que sea sondeo, un sondeo puramente cuantitativo, o sea, sondeo es puramente número, donde hay resultados puramente numéricos. Si esos resultados numéricos usted solamente los lee, eh, ¿qué, qué puede, digamos, para qué puede servir incluso? Serviría para poco. Realmente hay que interpretar esos resultados. Si uno no interpreta los resultados, eh, lo más seguro es que después cuando ocurra, por ejemplo, un sondeo electoral, vienen las elecciones, y si usted no interpreta los resultados, los interpretó mal, entonces se va a equivocar a la hora de
determinar, en el caso de una elección que tiene algo de predictivo, evidentemente, quién es el ganador. Siempre me viene a la mente el tema de la elección cuando expresidente Trump ganó las elecciones en el 2017. Los diferentes sondeos daban por ganadora a Hillary Clinton, ¿no? Ahí estaban los datos. Y uno dice, bueno, es que se equivocaron los datos. No, los datos no se equivocaron. Se equivocó la interpretación de esos datos. Porque en una interpretación siempre hay un elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo siempre va a funcionar porque cada uno de nosotros es al final un investigador. Y cuando se hace un equipo de investigadores, incluso aunque hay un equipo de investigadores, cada uno de esos investigadores es un sujeto que piensa de manera independiente, tiene su propio pensamiento. O sea, lo que se equivocó fue la interpretación. ¿Por qué se equivocó la interpretación? Porque no se vieron las diferentes variables que determinan una elección en los Estados Unidos. Por ejemplo, la variable que en Estados Unidos las elecciones no gana el voto popular, sino que gana el voto del colegio electoral. Porque Hillary Clinton ganó con más de 3 millones de votos populares en Estados Unidos. Pierde el voto electoral, que es el que determina la presidencia de Estados Unidos, en algunos estados por miles de votos. Porque en Estados Unidos el que gana un estado se lleva todo el colegio electoral, todos los votos del colegio electoral, aunque lo haya ganado por uno, o que lo haya ganado por 1.000. Ahí, yo ya creo que fue, Trump ganó por 2.000 votos. Esa elección que él ganó, no la que perdió. La perdió por 10.000 y él dice que no, que le hicieron trampa antes. Él ganó por 2.000 y dijo que no, que había sido limpia la, la elección. Lo cierto es que eso es la mala interpretación de un resultado. Pero una crítica que se le puede hacer al sujeto humano, posiblemente, pero de todas maneras el sujeto humano está en la capacidad de interpretar una información. Puede ser bien o mal, pero la interpretación parte de las diferentes variables, porque todas las investigaciones son simplemente aproximaciones a un objeto de estudio determinado, donde casi siempre van a faltar incluso variables que no se estudian en una investigación y se tienen que estudiar en otra y en otra investigación, porque nada es estático. El desarrollo del conocimiento humano se mueve constantemente de manera dialéctica. Entonces, esos son elementos que empezaron a tomar en cuenta los que se llamaron los neopositivistas, ¿no? Hay también después los llamados postpositivistas, que son los que plantearon, por positivismo se pueden considerar incluso las teorías sociocríticas, realismo crítico, incluso los nuevos marxistas o el neomarxismo se puede considerar dentro de las teorías sociocríticas, ¿no? Y muchísimas, a veces más localizadas en Brasil, con diferentes variantes. Y hablo del realismo crítico porque, bueno, estamos hablando de positivismo como paradigma, el próximo paradigma es el paradigma marxista y el otro es el paradigma de realismo crítico, que tiene también, son los tres paradigmas que más influencia han tenido desde el punto de vista de la investigación en El Salvador, y por eso lo vamos a tratar en encuentros particulares. Lo cierto es que esos postpositivistas, que a veces también hay que hacerle la crítica, que se consideraron incluso por encima de lo que se había desarrollado el positivismo, tienen también una influencia del positivismo. Eso es imposible quitarlo, porque como paradigma es el primer paradigma, sobre todo en investigación, que se sistematizó. Hoy cuando hay un paradigma para investigar, tiene que haber una sistematización. Y la sistematización en una investigación parte de cuáles son los objetivos de investigación, cuál es el problema, cuáles son los métodos, qué técnicas vamos a aplicar. Los primeros que aplicaron eso fueron los positivistas. Y eso va a quedar en la historia de la investigación científica como un paso de avance realmente relevante en la historia humana. Entonces, tengámoslo así en cuenta. Yo les voy a pedir, ahí revisando sobre todo el trabajo que yo siempre le dejo a ustedes semanal, habían pocos compañeros que habían respondido, les voy a pedir de verdad encarecidamente, compañeras y compañeros, que respondan. Dice que hay un tiempo, y el momento en que ya yo abro
o sea, dejo el, la clave de respuesta, ya, el que responda después que yo abra la clave de respuesta, ya no puedo aceptar el trabajo. Y en ese caso no va a tener esa nota, que es una nota acumulativa para este primer periodo. Son las que estamos viendo hasta este momento. Entonces, los que no han terminado, por favor, terminen el tienen hasta el martes, el miércoles, recuérdense que empieza entonces la otra semana. Yo lo pongo hasta hoy, los otros, por supuesto, lo van a entregar tarde porque yo los empiezo a revisar desde ya, tiempo que ustedes han tenido para revisar. Entonces les voy a pedir que los respondan, eh, las respuestas que deben ser lo más cortas posible, como yo siempre. Esto mismo que yo le he dicho, compañeros y compañeras, está en la bibliografía. O sea, aquí yo no he dicho nada nuevo, está hablando de la bibliografía, ¿no? Y incluso lo que estábamos preguntando, se está preguntando directamente sobre el tema de su método. Eso es la parte más importante, ¿no? Y la pregunta que ustedes, que era la pregunta que yo les traía, que ustedes tienen que hacerse, ¿no? ¿Qué método es el que utiliza el positivismo como paradigma de la investigación y qué crítica hay que hacerle a esa supuesta utilización de un monometodismo a la hora de investigar, ¿no? Una crítica que no es una hipercrítica, o sea, no es destruir a un paradigma, sino que es la crítica donde se ve la parte positiva y a la vez la parte negativa del paradigma como tal. Y estas palabras igual las dejo, pero, por supuesto, igual, disculpando, como mismo empecé al principio, terminando ahora, disculpándome por el problema técnico que ocurrió en el transcurso de la clase, donde ya sabemos que ustedes me veían, pero yo no los veía a ustedes. Y que estoy seguro que para la próxima semana va a estar solucionado. Les agradezco entonces a todos y todas y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias.